los hijos de Dios y los hijos del maligno. De hecho, cuando tú abres la Biblia en Juan capítulo 8, te consigues ese título, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Señor Jesús se dirigió a los judíos, a los líderes, más que todo los líderes religiosos, de los que ostentaban el poder, y les dijo a todos en general, pero más que todo se estaba enfocando a los que ostentaban el poder. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces uno de ellos salió y le dijo, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Ese que le dijo que le refutó al Señor esas palabras, seguramente era un hombre poderoso, uno de esos líderes religiosos. Y el Señor le dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió el Señor Jesús. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado del Padre. Nuestro Padre es Abraham, le replicaron. Y el Señor les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa porque conocía los pensamientos de ellos y el Señor sabía qué cosas planeaban ellos. Las obras de ustedes son las de su Padre. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no hemos nacido de fornicación, le reclamaron. Un solo Padre tenemos y es Dios. Mira cómo le dice el Señor. Si fueran hijos de Dios, ustedes me amarían, porque yo he venido de parte de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo. Mira, el Señor, esta generación maligna, esta generación perversa, el Señor los describe como hijos del diablo. Ustedes son hijos de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio él ha sido asesino y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Él miente, él roba. Todo el que roba, todo el que asesina, todo el que miente, todo el que calumnia, es hijo del diablo porque él es padre de mentira. O sea, él es el que engendra la mentira. Entonces hoy en día hay gente que se quiere jactar diciendo que son hijos de Dios. Mis amigos, no todos son hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. La Biblia declara, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho es hijo de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Teníamos antiguamente como la semilla del mal en nuestros genes espirituales. Fíjense, dice Juan, primera de Juan, Juan le escribe a los discípulos, fíjense qué amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado ahora hijos de Dios y lo somos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir ahora es que antes no éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Porque todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Me gusta esto porque hay gente actualmente
que piensa que todos somos hijos de Dios. Tristemente, unos son los hijos de Dios y otros son hijos del maligno. ¿Por qué causa Caín mató a Abel? Porque las obras de Abel eran buenas y las de su hermano Caín eran malas, las obras malas. Satanás entró en el cuerpo de Judas. Dice la Escritura que Satanás entró en él, en Judas. Y Satanás tomó su cuerpo y procedió a la maldad de entregar al Señor. Se convirtió automáticamente en un hijo del maligno. Como hay mucha gente hoy en día que anda por las calles asesinando, planificando homicidios, asesinos intelectuales que le pagan a otros para que cometan asesinatos. Y eso Dios lo aborrece grandemente. Proverbios 6:17 dice que hay 7 cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos. Mírame esto, yo quiero que veas, si tú conoces una persona altiva, Dios la aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos de maldad, los pies apresurosos para correr hacia el mal, el testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. Una persona que actúa así, según Proverbios 6:17, ¿se le puede considerar hijo de Dios? Que anda derramando sangre inocente por las calles. Personas desvalidas, inocentes, menesterosos, que no tienen en sus manos un armamento y usan de la fuerza bruta para asesinar y matar a quien le dé la gana o quien le dio la orden para matar y asesinar. ¿Sabes qué dice el libro qué dice el Señor acerca de estas personas? El Señor dice que se hacen 2 veces más hijos del infierno. Se hacen 2 veces más hijos del infierno. Mientras más maldad hagan, se hacen 2 veces más hijos del infierno. Unos son los hijos de Dios y unos son los hijos del maligno. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3. Mire qué amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Antes no éramos, ahora sí somos. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley. Versículo 4 de 1 Juan 3. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, como Jesucristo, el Señor, es justo. Y el que practica la maldad es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Unos son los hijos de Dios y unos son los hijos del diablo. Esto es para analizar, porque para ser hijos de Dios debemos reconocer que hemos fallado. Y esa gente nunca se va a arrepentir. Porque el libro de Apocalipsis dice que nunca se arrepintieron de sus maldades. Son hijos del diablo y morirán como tal. Y como dice Pablo, son dignos de muerte, porque nunca se han arrepentido ni se arrepentirán. Analicemos entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Que el sol de la justicia amanezca en este día y reconozcamos de quiénes son los hijos. ¿De Dios o del diablo?